Hola, amables televidentes, bienvenidos a esta nueva entrega de su espacio Balance Financiero. Su servidor Hermógenes Casado, saludándole con mucho aprecio, con mucha deferencia. Asimismo, de esa misma manera, saludo a los compañeros del panel, el licenciado Francisco Canahuate, el doctor Alcedo Ramírez y la doctora Juanita Canahuate Camacho Rochet. Bienvenido, licenciado Alcedo Ramírez y Martínez. ¿Qué tal, Hermógenes? ¿Qué tal, amigos televidentes? ¿Qué tal, compañeros de panel? Como siempre, muy alegre de estar con ustedes en una nueva versión de Balance Financiero, el programa de su preferencia del mundo de los impuestos, las finanzas, la economía, la contaduría y la gestión empresarial. Como siempre, le agradecemos a ustedes su fidelidad semana tras semana y también agradecemos el apoyo que recibimos de nuestros patrocinadores que hacen posible que este programa llegue a toda la teleaudiencia semana tras semana. Nosotros recordamos que tenemos un programa muy interesante con diferentes segmentos de espacio, de actualidad, mundo de los impuestos como cierre de oro, y en el intermedio tenemos gestión empresarial y finanzas y contaduría. Al final quiero dejarles con este pensamiento y sobre todas las cosas es que estamos en la Pascua de Resurrección, en los 50 días que nosotros los cristianos recordamos con alegría, con mucho entusiasmo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que sigue siendo la esperanza y la verdad para todos. Así que bienvenidos a esta nueva versión de Balance Financiero. Canahuate, el gurú de los impuestos en República Dominicana, tiene el micrófono cerrado, pero él en cualquier momento lo abre y comienza a saludar a los televidentes. Francisco Canahuate. Hola, Hermógenes. Hola, Alcedo. Hola, Juanita. Hola, amigos televidentes. Bienvenidos a su espacio una vez más. Aquí estamos listos para llevar a ustedes las informaciones de actualidad y de utilidad para todos. Doctora. Amigos televidentes, hola. Gracias por siempre acompañarnos en este que es el espacio suyo también. Don Francisco, Hermógenes, Alcedo, un placer estar compartiendo temas con ustedes, tanto del acontecer económico como del acontecer legal en nuestro país. Correcto. Bueno, luego de este saludo tan exclusivo de nuestros colegas para nosotros y los televidentes y nosotros, pues les comento que el Banco Central justamente este fin de semana ha anunciado, ha hecho público el comportamiento del índice de precios al consumidor. Este comentario relativo a aquellas personas que siguen los índices de inflación y que son celosos con la economía dominicana. Ese, entre otros temas, tan pronto regresemos de esta pausa, pues será objeto de atención aquí en Balance Financiero. Volvemos. Hoy estamos felices de recibirle en nuestro nuevo supermercado Bravo, el número 16 y segundo en esta ciudad de Santiago, ubicado en la localidad de Pontezuela, carretera Duarte, para brindarle nuestros productos frescos y bajos precios. Bienvenido. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Usted está viendo
Balance Financiero. Los temas económicos, financieros y contables deben ser abordados en un lenguaje llano, con imparcialidad y experiencia para consumo de todos. Para los que cumplen cabal y oportunamente con sus obligaciones fiscales, no aplican las sanciones. Y de esta forma, amigos televidentes, nuestros comentarios son una exhortación a que ustedes se unan con nosotros para buscar herramientas para la toma de decisiones apropiadas. Balance Financiero, más de 15 años transmitiendo calidad. Los sábados a las 9 de la noche y los domingos una repetición de 3 a 4 de la tarde. Los esperamos. Domingo TV, canales 24 y 69, UHF. Bien, ya de regreso para todos ustedes. Entonces prometimos hablar del índice de precios al consumidor, comenzando nuestros temas. Son variados, diversos y de mucho interés para todos. Pues la diferencia entre el año anterior y el año 20 y el año 21, pues es que en los primeros meses de aquel, el índice de inflación venía negativo. En esta oportunidad, transcurridos los meses de enero, febrero y marzo del año 21, pues todos los IPC, los índices de precios al consumidor publicados oficialmente por el Banco Central, han traído factores positivos, índices positivos. Por ejemplo, el mes de enero, que es el más alto, se aproximó mucho al 1% porque fue 0.97%. En el mes de febrero, que es el mes anterior al publicado ahora, pues fue un poquito menos, quiere decir que comenzó una picada hacia abajo con 0.68, que está muy próximo al 0.5%. Y ahora en marzo, 0.60, que sigue acercándose mucho al 0.5%. Ningún mes ha sido superior al mes de enero, ni febrero ni marzo, lo que indica que con este 0.60%, 0.6%, la mitad del 1 más una décima, el índice de precio al consumidor, el índice de inflación del año, por los primeros 3 meses, se ubica en 2.27%. Esto es un indicador que hay que analizarlo porque, contrario a lo negativo de aquellos meses, ahora positivos, contrario al cambio que experimenta la moneda dominicana, que es de apreciación. Vamos a escuchar con mucho agrado, luego de servida la mesa, al licenciado Alcedo Ramírez, que está transmitiendo desde San Juan de la Maguana. Saludos a todos los sanjuaneros allá. Sí, Hermógenes, ¿qué tal, amigos televidentes? Desde aquí, desde la capital del sur, San Juan de la Maguana. Mira, Hermógenes, el tema que tú tratas para los amigos televidentes de la inflación es muy interesante y nos permite a nosotros sacar varias conclusiones. En primer lugar, nosotros podemos predecir con cierto margen de seguridad de que para este año, gracias a Dios, de acuerdo al comportamiento de los primeros meses, la inflación que se esperaba iba a crecer, pero gracias a Dios, aparentemente va a crecer de una forma controlada, en el sentido de que podemos esperar una inflación de alrededor de un 6%, entre un 5 y un 7%, lo cual, según un análisis analítico, nos permite a nosotros indicar que es una estimación bastante correcta, porque para lograr el crecimiento económico de alrededor de un 5 o un 6%, como ha sido estimado el crecimiento económico, entonces, debido al ímpetu que van a tener los sectores principales de la economía, eso nos indica que podemos predecir que la inflación andará alrededor de un 6% anual. Lo que quiere decir que eso permitirá también que más o menos una cifra similar sea el índice de crecimiento de la economía dominicana. Esas son, Hermógenes, Juanita y Francisco, buenas noticias. Le paso el micrófono a ustedes. Bueno, estamos hablando de una variable importante
de la que hay mucha experiencia acumulada en la República Dominicana, desde un periodo largo de estabilidad hasta algunos ejercicios fiscales donde se ha experimentado el nerviosismo de los mercados y se ha vivido experiencias casi traumáticas. Así que vamos a esperar que esto sea tomando el mismo ritmo de la estabilidad de la que hemos gozado en los últimos años. La pregunta que se formularía uno es, ¿ese nivel de inflación es por demanda agregada o por incremento en los costos? Si es por demanda agregada, tendríamos que concluir que está mejorando el nivel de vida de la población, que hay una mayor demanda de bienes y servicios para lograr mejor calidad de vida de la población. Si en cambio es por aumento de los costos, entonces habría que ver cómo están los márgenes de beneficio en las empresas. Pero yo prefiero creer que se trata de un incremento, de un dinamismo en la demanda de bienes y servicios como estímulo al despertar económico que tenemos en este año 2021, después de la feroz o el feroz estancamiento de la pandemia que vivimos en el 2020. Y siendo así, tenemos que colegir que estamos caminando sobre una recta bastante visible con la previsión de mediano y largo plazo de que creceremos con estabilidad una vez más. Anita. Sí, todo está dicho. Lo mejor es la estabilidad. No hay nada como la estabilidad y yo creo que para una economía que haya esos variantes, esas cifras, digamos, eso positivo que podemos ver y que le quita un poco ese nerviosismo del que hablaba don Francisco, es definitivamente una buena noticia. O sea que para mí son buenas noticias y la tomo también como un oyente y pues saludo y aplaudo y espero también que sigan así y creo que hay que verlo con optimismo porque ciertamente cuando se hablan de variables hay ciertas cosas que a veces no necesariamente es la interpretación que se le da o lo que entendemos que está sucediendo. Sin embargo, cuando lo vemos con una parte de optimismo, yo creo que siempre termina yéndose por un buen camino. Hermoso. Así mismo es. Hay muchas lecturas cuando uno recibe estas informaciones, entonces uno compone y descompone a ver cómo puede hacerlo lo más objetivo posible, hacer esas cifras aterrizadas, ponerlas a pisar asfalto, como decimos en la calle. Y lo digo porque mientras hemos mantenido el precio del barril de petróleo, del que compramos a futuro, en el orden de los $60, sube a 61, a 62 y baja a 59, promedio de los 60. Hemos mantenido una moneda sumamente estable y volvemos al tema de la administración, porque ya el gobernador públicamente comunicó que si seguía bajando tenía un mecanismo para frenar el descenso del precio del dólar, simplemente apelando a las reservas internacionales. Sabemos que don Rafael Herrera, el legendario periodista, pues decía que, y estaba en crisis cuando él lo decía, estaba en crisis el valor del peso dominicano. Y él decía que es un producto de oferta y demanda, es oferta y demanda, entonces fundamentado como cualquier otro artículo y fundamentado en ese principio
administrador del Banco Central, el licenciado Valdés Albizu, dijo que él lo controlaría, pues lo llevaría al punto deseado, no al que el mercado, y lo estoy interpretando, estoy diciendo el efecto de lo que él dijo, al punto deseado, no a lo que la oferta y no a lo que la oferta y la demanda imponga, que quiere decir llevar el peso a su justo valor frente a la moneda universal. Entonces ese 57.13 por 1 que dista alrededor de un 10% del mercado financiero, porque la banca, si bien tú dices 57.13, pero tú no consigues en la banca por debajo de los 57.60 hasta 75, se mueve ahí. Entonces, si bien esa estabilidad, pues debe reflejarse en los precios de los productos. A finales de febrero hubo una crisis en cuanto a que se hizo público, se hizo popular, se puso en la palestra el aumento en los precios de los productos. Simplemente abriendo el año quizás se estaban calculando los costos de reposición y de ahí esa necesidad de administrar el dólar. Un día nosotros tendremos una moneda que no sea necesario intervenirla. No sé si Alcedo quiere acotar adicionalmente al tema, sobre todo el barril de petróleo, el dólar, cómo influye. Sí, Hermógenes. Yo pienso que, siguiendo tu análisis y siguiendo las preocupaciones de Francisco, yo creo que a nuestro humilde entender, las variaciones que estamos experimentando en el precio del dólar e internacionalmente en el precio del barril de petróleo se deben a factores reales de la economía y no a factores especulativos. Es decir, traduciéndolo en términos de el hermano Hermógenes y Rafael Herrera, en términos de demanda y ofertas reales. Eso es una buena señal porque indica que el mercado está libre de tendencias especulativas y tanto los precios de los productos como de los servicios en cierta medida van a reflejar la realidad de oferta y demanda, y eso también quiere decir que habrá menos presión para los índices inflacionarios que podamos estar experimentando. Oferta y demanda controlada. Correcto. Continúe, Francisco. Una acotación. Oferta y demanda controlada. Correcto. Bueno, mientras eso ocurre, nosotros también tenemos que decir no solamente el petróleo, el precio del barril de petróleo, el galón de gasolina, y no solamente el cambio en la moneda nacional, sino otros factores muy importantes influyen en el movimiento de la economía, y el gobierno ha prorrogado por 45 días el toque de queda sin cambio alguno. De Semana Santa ha habido muchas expectativas respecto al comportamiento del COVID, pero no vamos a estropear el tema. Vamos a una pausa y al regresar ampliamos sobre la economía, comportamiento de la inflación y este nuevo ingrediente de la prórroga por 45 días del toque de queda. Hoy estamos felices de recibirle en nuestro nuevo supermercado Bravo, el número 16 y segundo en esta ciudad de Santiago, ubicado en la localidad de Pontezuela, carretera Duarte, para brindarle nuestros productos frescos y bajos precios. Bienvenido. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón.
porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Usted está viendo Balance Financiero. Los temas económicos, financieros y contables deben ser abordados en un lenguaje llano, con imparcialidad y experiencia, para consumo de todos. Para los que cumplen cabal y oportunamente con sus obligaciones fiscales, no aplican las sanciones. Y de esta forma, amigos televidentes, nuestros comentarios son una exhortación a que ustedes se unan con nosotros para buscar herramientas para la toma de decisiones apropiadas. Balance Financiero, más de 15 años transmitiendo calidad. Los sábados a las 9 de la noche y los domingos una repetición de 3 a 4 de la tarde. Los esperamos. Domingo TV, canales 24 y 69, UHF. Ya estamos de regreso y hablábamos de este tema del índice de inflación, los factores que influyen en el cambio de los precios, el comportamiento de la moneda y sobre todo el precio del barril de petróleo, que para nosotros es del galón de gasolina. Bueno, decíamos que otros factores como la actividad económica que genera el horario de toque de queda. El presidente de la República ha prorrogado sin ningún cambio en un nuevo decreto, pues el toque de queda hasta 45 días. Sería bueno que veamos si realmente esto pudiera influir en los factores económicos. Alcedo. Sí, al distinguido director nuestro y amigo de todos. Exacto, distinguido, amigo y eficiente, dile. Eficiente. Y eficientísimo. Sí. Director de su programa Balance Financiero, que ocupa el primer lugar del rating nacional en programas de investigación y especializados. Yo pienso que debemos aceptar las decisiones del superior gobierno porque esa es la vía que han considerado apropiada para combatir la pandemia. Sin embargo, nosotros pensamos que sigue siendo una medida que afecta sin lugar a dudas la economía dominicana, fundamentalmente todos aquellos sectores nocturnos, vamos a llamarlo así, que tienen que ver con el turismo, con el entretenimiento, los restaurantes, los bares, que aportan una porción muy importante al Producto Bruto Interno del país y también son grandes aportadores de puestos de trabajo. En la medida que se restringen esas actividades, en esa medida esos sectores de la economía dominicana no van a seguir hacia adelante, no van a exhibir el dinamismo que tenían antes de la pandemia. Así que lamentablemente aceptamos la medida del superior gobierno, pero pensamos a nuestro humilde entender que siguen siendo una especie de camisa de fuerza para el desenvolvimiento futuro y la dinamización de la economía dominicana, principalmente dicho en esos sectores que dependen, podríamos decir, de la luz de la luna. Tienen una movilidad adicional al horario y prácticamente de lo que estamos hablando de restricción en la madrugada, y eso hace mucho bien porque también a esa hora de la noche lo que puede proliferar mucho son los delincuentes que a veces no duermen. En ese sentido, parece que no tendrá un cambio en el dinamismo económico que ya se ha iniciado. Podría acelerarse un poco más, pero son sectores marginales. Yo creo que hasta las 12 de la noche, el periodo de gracia que hay, es un horario apropiado para que las personas puedan salir
disfrutar en familia y regresar a su casa. Pero a partir del mes de mayo, del 16 de mayo, espero que ya quede abolido este toque de queda, siempre y cuando las condiciones sanitarias y el sistema de vacunación logren cubrir el mayor espectro de la sociedad dominicana, porque estamos ahora en una especie de pausa. Después que se agotó la primera etapa de la vacunación y se aplicó la segunda dosis, se ha disminuido el inicio de la siguiente. Y ya sabemos lo que pasa a nivel internacional con la vacuna. Entonces, vamos a dejar un poco el procedimiento actual sin crítica y esperando que a partir del 16 de mayo se pueda tener la apertura total, siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan. Porque creo que el propio Estado se perjudica cuando la actividad económica no se realiza, porque en toda actividad económica hay una porción de impuestos que deja de recaudarse. Entonces hay un interés compartido, el del Estado como tal, y el de preservar la salud de la sociedad por otro. Y es cuestión de dar prioridad, primero la salud, y luego llegar al tope de la actividad económica y al crecimiento esperado. Prefiero no criticar la medida, sino considerarla dentro del marco de la prudencia. En la situación prevaleciente todavía hay número de contagios importantes y hay también decesos de ciudadanos por efecto de la COVID. Francisco, ese análisis nos lleva a la reflexión, sobre todo de si nosotros estamos en el camino correcto, y ese camino correcto o no lo miden los resultados. Hasta ahora aparentemente hay un estándar en los contagios, anda en el orden de los 400 a 600, y las defunciones pues todavía han regresado a un punto tal que todavía no alcanzan los 2 dígitos. Pero claro, la economía ha seguido corriendo, y también el Congreso Nacional y la emisión de leyes y demás, de forma que cada día hay una novedad en lo referente al quehacer del país. Y por ejemplo, ahora se discute lo que es, o está el proyecto de ley del referéndum, lo cual no es un invento en República Dominicana, sino una usanza internacional, una usanza mundial que tiende a darle la oportunidad al ciudadano de opinar, de votar por posiciones, por situaciones, por eventos fuera del periodo eleccionario. Pero la doctora Juanita Canahuate, que es la que domina esos temas. Vamos a escuchar. Gracias, Hermógenes. Ciertamente, como tú dices, un tema novedoso con esta ley. Tenemos muchos proyectos de ley, este proyecto, pero tenemos un Congreso que ahora mismo está extremadamente activo. Entiendo que había muchos temas que se habían estado postergando en el tiempo, pero que estaban ahí, que había que hacerlo. Y ese es el caso del proyecto de ley de referendo, porque la Constitución establece la posibilidad de celebrar referendo, tanto para aprobar las reformas constitucionales como para consultar a toda la población sobre cualquier tema que se considere de importancia nacional. Entonces, ¿qué dice la Constitución también? Que tiene que haber una ley que venga a detallar cómo vamos a hacer ese referendo. Y justamente eso es lo que viene a hacer ese proyecto de ley, a llenar ese vacío y a decir cómo vamos a hacer. O sea, un referendo, quizá uno lo escucha mucho, pero yo sé que nuestros amigos televidentes hay de todos los sectores, de todas las profesiones. Un referendo no es más que preguntarle al pueblo
Cuando vivimos en una democracia, y en la democracia lo que quiere decir es gobierno del pueblo, democracia, para hacerlo, ¿verdad? Lo que nos enseñaban en la universidad. Entonces ese gobierno es del pueblo, que cada 4 años se expresa por sufragio y elige sus mandatarios. Pero es sencillamente eso, diciéndole el poder te lo cedo a ti para que tú lo ejerzas durante ese tiempo. Entonces el referendo es una forma en que el pueblo no solamente se manifieste cada 4 años, sino que también pueda manifestar su voluntad, porque el poder es del pueblo. Pueda manifestar, sí, yo estoy de acuerdo con eso, yo entiendo que esto se debe hacer de esta forma, y vemos, por ejemplo, en ejemplos de países, quiero estar en Europa, no quiero estar en Europa, bueno, finalmente vamos a dejar que sea el pueblo que decida, y el pueblo vota. A veces ese pueblo da sorpresas y no se espera el resultado del referendo, pero es sencillamente para que el pueblo elija, ¿quieres sí o no? Y justamente ese es el referendo, votar sí o no sobre una serie de preguntas, que sea una reforma constitucional, y entonces en ese caso se vota sí o no y se debe aprobar, si el sí gana, inmediatamente esas reformas, o consultarlo sobre algunos aspectos particulares. Yo no voy a entrar en esos detalles de ese proyecto de ley. Yo quisiera mencionar que está un solo punto del proyecto de ley que me llamó mucho la atención, y es el hecho de que se establece que el pueblo no puede ser consultado en el mismo tema que ya fue consultado 2 años antes en materia de referendo. 2 años. Y yo me hallé ese plazo como corto. Yo no sé qué ustedes piensan de eso de cambiar de opinión, que obviamente la gente puede cambiar de opinión, pero yo entiendo que si el pueblo ya se hizo toda esa logística para votar, todo el pueblo va, o sea, es como unas elecciones, ¿no? Es la Junta Central Electoral que los organiza. Si ya se hace toda esa logística, hacerlo cada tema como que vuelva cada 2 años, me parece como corto. No sé qué piensa Alcedo de eso. Gracias, Juanita. Yo creo que muy aleccionadora la introducción por tu parte del tema del referéndum, porque nosotros pensamos que es una medida verdaderamente democrática, como tú lo planteaste. Además, a mí siempre me gusta establecer los contrastes. Si somos un poquito, digamos, conservadores y analizamos el esquema de representatividad en República Dominicana, nosotros vemos que tenemos una especie de representante, diputado por cada 25,000 o 50,000 habitantes. Imagínense ustedes, lo que piensan 25,000 o 50,000 personas dominicanas, lo refleja solo una persona, un diputado en el Congreso. Entonces, ese diputado puede ser que de buena fe interprete el sentir de todos sus votantes, pero también puede ser que esa única persona tenga una opinión y vote a favor de su opinión, que puede estar en contra de la mayoría de sus votantes. Así que yo solamente quiero decirte que pienso que es un mecanismo muy democrático. Y por último, Juanita, yo pienso que 2 años, a nuestro humilde entender, es un tiempo razonable, porque decía un teórico de la administración, hoy en día en esta vida moderna, el largo plazo es 10 días. Es decir, que yo pienso que 2 años es un tiempo donde las costumbres, las orientaciones, las opiniones del pueblo pudieran cambiar, yo diría, de manera significativa, y entonces yo creo que es un término apropiado 2 años, porque de lo contrario esperaríamos a las elecciones y entonces ahí él tendría la oportunidad de que el referéndum sea vía el voto electoral de la elección de nuevos candidatos. Francisco. Hay un tema de costo también. Cada vez que se llama a la población a un proceso masivo de votación, esa logística tiene un costo. También eso habría que ponderarlo, habría que tomarlo en cuenta. Precisamente, aquí se pusieron elecciones cada 2 años y se volvió a cambiar el sistema porque se entendió que en lugar de beneficiar, hacía daño, porque la propaganda electoral no paraba y el costo
se hacía mayor cada vez que había un proceso. Entonces, si hay un tema específico que se somete a consulta y se le da un no, yo pienso que una población adulta que dice que no quiere un punto o que sí lo quiere, esa decisión debe ser de un poco más de duración, porque se parecería que es buscando con el referéndum el vaivén de la simpatía política. Y hay que distinguir entre la simpatía política y los procesos electorales para elección de autoridades y la elección de una posición sobre un tema de alto interés nacional, donde la población no tiene colores, no tiene bandera, más que el razonamiento que pueda tener de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la formación, de acuerdo al alto interés nacional. Entonces, desde ese punto de vista, yo pienso que debe darse un tiempo mayor que traspase incluso el periodo de un solo gobierno para evitar que pudiera verse influenciado. Quizá un periodo de 6 años, someter de nuevo un tema podría ser razonable, pero es solo una idea. Es así, Francisco. La realidad es que República Dominicana en el paso del tiempo pues se va adecuando a los estándares internacionales, los regímenes de gobierno, los sistemas de la democracia, etcétera, etcétera. Todo ese entramado que constituye pues la infraestructura legal de un país. Y nosotros vamos seguimos las elecciones norteamericanas, creo que las sigue el mundo entero. Déjame quitar el creo, el mundo entero se pone detrás de las elecciones norteamericanas y nosotros vemos la pantalla donde los rojos llevan tal porcentaje y los azules tanto, y vemos el cambio entre rojo y azul y a veces desconocemos que tras ese voto hay un largo cuestionario que constituye un referéndum donde cada estado pues somete una serie de puntos de si la avenida Francisco Canahuate o la avenida César Cano Fortuna la convertimos en una vía de oeste-este, oeste-oeste, y ese voto pues al final se computa y constituye un mandato. Así República Dominicana camina hacia una ley de referéndum que, como dice nuestra asesora legal, la doctora Juanita Canahuate Camacho Rochet, pues está contenido en la Constitución de la República, forma parte del mandato constitucional. Nosotros vamos a una brevísima pausa, señores, porque algún comentario tiene que surgir en balance financiero en lo referente a la nueva Cámara de Cuentas. Pausamos. Hoy estamos felices de recibirle en nuestro nuevo supermercado Bravo, el número 16 y segundo en esta ciudad de Santiago, ubicado en la localidad de Pontezuela, carretera Duarte, para brindarle nuestros productos frescos y bajos precios. Bienvenido. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos.
Usted está viendo Balance Financiero. Los temas económicos, financieros y contables deben ser abordados en un lenguaje llano, con imparcialidad y experiencia, para consumo de todos. Para los que cumplen cabal y oportunamente con sus obligaciones fiscales, no aplican las sanciones. Y de esta forma, amigos televidentes, nuestros comentarios son una exhortación a que ustedes se unan con nosotros para buscar herramientas para la toma de decisiones apropiadas. Balance Financiero, más de 15 años transmitiendo calidad. Los sábados a las 9 de la noche y los domingos una repetición de 3 a 4 de la tarde. Los esperamos. Domingo TV, canales 24 y 69, UHF. Algunos de nosotros nos ha tocado en algún momento asumir una posición, asumir un rol en la vida, sea en el trabajo, sea en el club, sea en la iglesia, en la sociedad. Un rol a desempeñar en el cual resulta muy cuesta arriba ejercerlo porque el saliente, a quien estamos sustituyendo, pues ha dejado un sello allí y ha hecho las cosas con un estado de perfección tal que hay poca brecha para nosotros brillar sobre lo que ha hecho el otro, ponerle el valor agregado que nosotros queremos. Eso se llama la eficiencia. Pero por otro lado, también se vuelve muy cuesta arriba cuando tú tienes que asumir un rol de recuperación de imagen. La Cámara de Cuentas por años ha venido en altibajos, que si hay conflictos internos dentro de la Cámara, que si son cuadros políticos, que si hay maquillaje de auditoría, que si ha sido necesario hacer allanamientos. En fin, ahora tenemos una Cámara de Cuentas que en su mayoría, y como se ha soñado por muchos años, está integrada por contadores públicos autorizados. Es un reto para la profesión de la contaduría y me gustaría darle la palabra a Francisco Canahuate para ver cómo andan las expectativas por allá y después por San Juan de la Maguana en la voz de Alcedo Ramírez y así sucesivamente a la doctora Canahuate respecto a la nueva Cámara que encabeza la joven promesa Yanel Ramírez. Están los contadores Elsa Peña, está la licenciada Catano que todos conocemos y la licenciada Tomasina Tolentino, que por ser de la zona norte no tenemos el placer de haber saludado, junto al doctor Mario Fernández Burgos. 4 contadores y un abogado. Adelante, Francisco. Son jóvenes con experiencia y el perfil, según se ha visto, guarda relación con lo que se busca en la entidad. Yo pienso que el Instituto de Contadores, como órgano rector de la profesión de la contaduría pública en la República Dominicana, debe jugar un rol importante de asesor y de veedor también, porque nos compromete a todos como profesión. Cuando se ha atendido un clamor que por muchos años se demandaba de que los miembros de la Cámara de Cuentas fueran mayormente contadores públicos autorizados. Entonces, es una bandera de pulcritud la que debe primar, de absoluto respeto a la normativa vigente. Y hay un tema que no se puede dejar de mencionar, y es que este órgano siempre ha tenido dificultad por falta de recursos para emprender las labores que le corresponden. Ese debe ser un tema puesto sobre el tapete para que se dote el órgano de los recursos necesarios y que no haya excusas para no hacer lo que corresponde de manera correcta. El instituto, repito, tiene un rol que jugar
como asesor que es, y nosotros como miembros del instituto debemos respaldar cualquier gestión que vaya en pro de la transparencia, de la pulcritud y de la veracidad, donde las decisiones sean en función de la verdad, de los hallazgos. Como hay una vieja máxima que dice, prémiese a quien merece, fíjese a quien merece. Quiere decir que premio y castigo van a depender de qué tan correcto o incorrecto haya sido el desempeño de las entidades auditadas por la Cámara de Cuentas. Correcto. Alcedo, va a tomar la palabra porque nos quedan 2 minutos de este segmento y debemos conectar con el mundo de los impuestos. Alcedo. Sí, Hermógenes y amigos televidentes. Muy bien lo que indica Francisco, y solo queremos agregar 2 puntitos básicamente. En primer lugar, nosotros damos la bienvenida a esta nueva Cámara de Cuentas porque todo parece indicar que fueron elegidos en base a sus capacidades, a su experiencia y no por sus matices políticos. En segundo lugar, pensamos muy acertado que quizá por primera vez, tengo mucha esperanza porque la mayoría está compuesta por mujeres. A mi humilde entender, las mujeres son muy detallistas para ese trabajo que se requiere en una Cámara de Cuentas y pienso que van a hacer un trabajo extraordinario. Y en tercer lugar, yo tengo fe en esta Cámara de Cuentas porque, como sabemos en la teoría administrativa, ninguna institución, ningún organismo, ninguna empresa, ninguna organización puede trabajar a menos que lo haga a través de recursos humanos apropiados, capacitados y experimentados. Así que, por sobre todas las cosas, esta Cámara de Cuentas tiene buenos miembros y nosotros pensamos un mejor desempeño. Canahuate, hable de la Cámara de Cuentas en el minuto que le queda a este segmento para conectar con el mundo de los impuestos. Pues decir que definitivamente esto atiende a un clamor popular de que queríamos personas independientes, que se pidió mucho. Y el hecho, yo ahora viendo los comentarios tuyos, Hermógenes, don Francisco, y que solamente ponen el comentario de Alcedo que llegó, que hay 3 mujeres, yo me pongo contenta porque yo quisiera que se viera normal que hayan mujeres y hasta que hayan luego 5 mujeres, y el día en que lo veamos tan normal que ni siquiera tengamos que decirlo, y qué bueno que Alcedo lo trajo, pero ese día yo creo que vamos ganando cuando vemos que hay mujeres muy capaces, porque fue su capacidad, no era una cuestión de llenar cuotas, y yo creo que hay que reconocer cuando, como decía Alcedo, personas capaces, personas que tienen valor, que son independientes. Esperamos que con la misma esperanza que todo el pueblo pone, pues así mismo ejerzan sus funciones con esa misma responsabilidad y que podamos realmente ver esos cambios. Pero el hecho de que hayan 3 mujeres en ese grupo definitivamente también es parte de ese cambio en la mentalidad de nuestra sociedad. Correcto. Vamos a pasar al mundo de los impuestos con la coletilla, el postscriptum, ¿no? Tanto Francisco como un servidor no nos referimos al sexo, porque vemos la capacidad de la mujer y la del hombre como algo igualitario y solamente diferenciamos la belleza que ellas representan. El mundo de los impuestos, con la doctora Juanita Canahuate, muchos temas, doctor Francisco. Seguimos en los procesos de presentaciones fiscales, seguimos en los procesos del pico de la ley de amnistía fiscal, que todavía muchas personas están preguntando cómo es y si aplica o no, y de si es un 25% a los intereses que se les reduce por una deuda de determinación, etcétera, etcétera. Qué buena oportunidad de estos 8 minutos aprovecharlo en esos temas. Adelante, doctor. Sí, seguimos con el tema de la ley. Bueno,
4620, pero reintroducida, ¿no? Por la 721, y ahora oímos mucho 721. Algunos cálculos de cómo, si considero anticipo, si no considero, algunas modificaciones que han venido por la ley 720, por la norma general 221, y que habíamos incluso comentado mucho aquí en Balance Financiero de esos cambios que traía la normativa, pero que hasta que los contribuyentes, la mayoría de los contribuyentes, pues no lo ven en el, ¿verdad?, que se lo aplican directamente, no necesariamente estaban conscientes de todas estas diferencias. Y también las mismas personas de la administración, pues tener que ajustar ciertos criterios para pues aplicar esta variante, vamos a decir, en el criterio administrativo que existía con estos cálculos. Entonces ahí hay los ajustes positivos los están sumando al P1. Los ajustes positivos. Bueno. Otra cosa es, en estos días hemos oído con mucha alegría, digamos, el tema de la reforma fiscal, que cada vez pues va sonando como con más fuerza en todo nuestro país, en todas las, tanto el empresariado como las autoridades, se vaya oyendo que va a ser una realidad en corto plazo, y eso pues alegra, porque hay veces que hay algunos temas que se anuncian y después como que no se oye más, casi como, no quiero hacer ninguna comparación con los colegios ni las escuelas, pero hay temas como que se toman pero se dejan un poquito de lado. Entonces este tema pues ha sido muy importante, que hemos oído todas estas personas de todos los sectores hablando de esta reforma, y ya vamos a decir también reflexionando sobre las posibles modificaciones que pueden venir. Y también recordar que estamos, como dice don Francisco, en tiempos de cumplimiento. A finales de este mes que deben ser presentadas las declaraciones de las empresas cuyo cierre fiscal es el 31 de diciembre, lo que a todos los que trabajan con declaraciones pues les representa algo muy, muy importante, un periodo muy intenso de trabajo. Así que con esa introducción le paso la palabra a don Francisco. En adición a ese planteamiento que hace Juanita María, yo quiero reintroducir el tema de los alcoholes, el tema de la salud, los fallecimientos y las recaudaciones. Es importante que se sepa cuál es una de las causas por las cuales hay tanto contrabando y adulteración en las bebidas alcohólicas, lo cual es un atentado a esa industria y un atentado a las recaudaciones fiscales. Las bebidas alcohólicas constituyen una de las fuentes de mayor gravamen que hay en la República Dominicana. Aproximadamente 68 centavos de cada peso que paga el consumidor en la industria de los productos de la industria formal constituyen impuestos. Quiere decir que la industria, cuando se encuentra con una competencia desleal, en el sentido de que unas bebidas que no tienen la calidad, que no tienen la autorización, circulan en el mercado, atentan contra la salud y contra la vida del consumidor, y atentan contra la salud financiera del Estado, y atentan contra la supervivencia de la industria formal. Quiere decir que por todos los lados donde se analiza este tema, obliga a las autoridades
a poner candado donde haya que ponerlo, a reclamar los cierres y hacerlo. Hemos visto que la parte por fiscal han comenzado a actuar, pero ¿y qué pasa con toda esa defunción? Pudiéramos decir que son personas adultas y que buscando algo más barato se han embarcado en tomar veneno disfrazado de alcohol, pero también pudiéramos decir que es una industria casi homicida, porque los que la están promoviendo saben el daño que esto hace y siguen traficando con ese producto. Es un reto para las autoridades, un reto para la población de asegurarse, si es que toman, asegurarse que están tomando una bebida con los controles sanitarios del lugar y con la debida autorización oficial y con el debido cumplimiento tributario. Porque, ¿por qué se graban tan alto, con tanta tasa impositiva y con tantos impuestos? Porque se considera que es una industria que eternamente le hace daño a la salud. Sin embargo, la industria hace esfuerzo para tener estándares de calidad que dentro del daño natural que tienen algunas sustancias no se le agreguen aspectos venenosos. Y eso hay que reconocerlo también a esa industria, que tiene una gran empleomanía, que tiene una vocación de exportación al exterior, con lo cual también se afecta el buen nombre de la marca país de ese renglón. Si hay una bebida que tiene asegurado mercados internacionales, es el ron dominicano bien elaborado. Pero esto es un atentado también a que se pierdan los mercados internacionales. De modo que tiene amplias consecuencias el no hacer nada o hacer menos de lo necesario para evitar que se fabrique esa bebida adulterada y más que evitar eso, que llegue a manos del consumidor a un precio de muerte, literalmente a un precio de muerte, porque aunque es más bajo por su propia naturaleza, ya hemos visto que más de 60 dominicanos en estos días han perdido la vida de una manera que alguien debe responder por ello. Hermógenes. Hermógenes. Excelente comentario de Francisco Canahuate y de Juanita María primero, pero este último como el colofón del programa, ya que despedirnos. Hay mucho tema en la fiscalidad. Vamos a ver si en el próximo programa podemos ampliar y tener mayor disponibilidad de minutos, como en el básquetbol. De manera que le voy a dar la palabra a Alcedo Ramírez para que tenga la amabilidad de dar su salutación final. Muchas gracias por estar con nosotros en esta versión nueva de Balance Financiero. Que tengan un buen fin de semana. Que Dios lo bendiga a todos y lo esperamos en el próximo programa de Balance Financiero. Sí, Francisco Canahuate, el momento de decir adiós. Qué dolor. Y agradecer la fidelidad de nuestros amigos televidentes de Balance Financiero. Doctora. En esta despedida quisiera felicitar públicamente a Hermógenes Casado, que está de cumpleaños en un día. Entonces vamos a felicitar a Hermógenes para que de verdad siga así conduciendo este programa de esta manera, como siempre lo ha llevado, y un profesional realmente ejemplar, que siempre con una sencillez que realmente es digna de admiración. Así que no trajimos las velitas, no trajimos bizcocho, pero es que eso hemos
Entonces, nada, para que ustedes compartan con nosotros pues la alegría de celebrar un año más de vida de Hermógenes, y yo no me queda más nada que despedir y tampoco me queda mucho tiempo. Tenía que ser la doctora que levantara acta. Muchas gracias. Nos pedimos al Señor que nos permita seguir aportando si es que algo hacemos, y al director que edite esto para que no salgan créditos, que no los merecemos. Nosotros vamos a volver en la próxima semana con una nueva edición de Balance, siempre contando con la fidelidad de su audiencia y la protección del Señor. Tengan buen fin de semana.